Hoy vamos a meternos de lleno con un órgano que trabaja 24/7 y al que casi nunca le prestamos atención, hasta que es demasiado tarde, el riñón. Así es. Y para que entendamos la urgencia, los apuntes clínicos que tenemos sobre la mesa empiezan con un dato que es brutal. Durísimo. Nacemos con todas las unidades funcionales del riñón, las nefronas, que vamos a tener en la vida. No se regeneran, son un recurso finito. Es como nacer con una cuenta bancaria de la que solo puedes sacar dinero, nunca depositar. Y cada decisión de salud, cada enfermedad, es un pequeño retiro. Qué buena analogía. Y vamos a usar esa idea para seguir un caso. Imaginemos un paciente que llega a la consulta por algo que parece inofensivo. Bebe más agua de lo normal, un síntoma muy común. A partir de ese simple dato, y usando esta pila de apuntes, vamos a desentrañar una red de pistas que nos llevarán desde las hormonas hasta el microscopio para entender qué le ocurre a sus riñones y, por extensión, a todo su cuerpo. Un verdadero trabajo de detective. Ok, empecemos por lo básico. La mayoría pensamos en los riñones como si fueran la planta de tratamiento de aguas del cuerpo, un filtro y ya. Pero los documentos dejan claro que esa idea se queda muy corta. Cortísima. Son más bien el centro de control de equilibrio de todo el organismo. Su trabajo se puede dividir en 3 misiones gigantes. A ver. La primera, y la que más rápido nos mete en problemas cuando falla, es mantener la homeostasis, el equilibrio interno. Homeostasis. Esto significa regular la cantidad de agua en el cuerpo, decidir si la guardamos o la desechamos. Por eso la deshidratación es una señal tan importante. O sea, son los que deciden si estamos hinchados o secos, básicamente. Exacto. Y no solo con el agua, también con los electrolitos. Sodio, potasio, cloro. Son los que mantienen, digamos, el voltaje correcto para que todo funcione. Claro. Y finalmente, el equilibrio ácido-base. Si el cuerpo se vuelve demasiado ácido, por ejemplo, son los riñones los que tienen que corregirlo. Una acidosis metabólica casi siempre te hace mirar directamente al riñón. Entiendo. No solo sacan la basura, son como el termostato, el humidificador y el inspector de calidad del cuerpo, todo en uno. Suena una tarea increíblemente frágil. Lo es. Y a menudo, lo primero que se rompe en ese sistema es la capacidad de manejar el agua, lo que nos lleva de vuelta a nuestro paciente. Ok, pero antes de eso, la segunda misión es la que todos conocemos, ¿no? La de limpiar, esa es. La eliminación de desechos. Los productos del metabolismo celular, como la urea y la creatinina, son tóxicos y se acumulan. Ahí están esos nombres. Los riñones los filtran y los mandan fuera. Es la acumulación de esa basura en la sangre lo que medimos para saber qué tan mal están las cosas. Y la tercera función me voló la cabeza. Las hormonas. Cuando leí en los apuntes que los riñones producen la orden para fabricar glóbulos rojos, entendí por fin por qué los pacientes renales casi siempre están anémicos. No es nada intuitivo. Es una de las conexiones que más se pasan por alto. La gente piensa en la médula ósea como la fábrica de sangre, pero la señal de arranque, la hormona llamada eritropoyetina, viene del riñón. Increíble. Y no es la única. También son clave para regular la presión arterial con el sistema renina-angiotensina y para la salud de los huesos, al ser el único órgano que activa la vitamina D. Son una fábrica hormonal encubierta. Totalmente. Volvamos entonces a nuestro caso. El perro que bebe y orina mucho. Los apuntes usan los términos poliuria y polidipsia. Sí. Esto me recuerda a cualquier dueño de una mascota mayor. Siempre está esa duda. ¿Está bebiendo más o es idea mía? Es uno de esos cambios sutiles que uno puede ignorar por meses. Y ese es el peligro, porque como vimos en las fuentes, cuando ese síntoma aparece, puede ser por una docena de razones distintas. Es la luz de check engine del cuerpo. Y hay que averiguar qué motor la está encendiendo. Exacto. Poliuria es orinar en exceso y polidipsia es beber en exceso. Normalmente están conectadas. Hay una hormona, la hormona antidiurética o ADH, que le dice al riñón, oye, guarda agua. La mayoría de estos problemas giran en torno a esa hormona. Pero aquí viene lo más interesante de las fuentes. La culpa no siempre es del riñón. A veces el riñón es solo el mensajero, el que delata un problema en otro lugar. Justamente, es un ejercicio de diagnóstico fascinante. Por ejemplo, un paciente con diabetes mellitus tiene un exceso de glucosa en la sangre que el riñón no puede reabsorber. Se le escapa por la orina. Exacto.
Y esa glucosa, por su naturaleza, arrastra agua consigo. Es una diuresis osmótica. El riñón no puede evitar perder agua, así que el cuerpo se ve forzado a beber más para compensar. El problema está en el páncreas, pero el síntoma lo vemos en la orina. El riñón está haciendo lo que puede, pero la glucosa lo está saboteando. Precisamente. O mira otro caso, el síndrome de Cushing. Mucho cortisol. Exacto, las glándulas adrenales producen un exceso de cortisol, pues resulta que el cortisol interfiere directamente con la capacidad de la ADH para actuar sobre el riñón. La orden se da, pero el receptor está bloqueado. O sea, el mensaje se envía, pero nadie lo lee. Justo, o en una infección uterina grave, una piómetra, las toxinas que liberan las bacterias también pueden competir con la ADH por esos mismos receptores. Incluso el hígado, que parece no tener nada que ver, puede ser el culpable. Los apuntes mencionan algo sobre la urea. Esa conexión es muy elegante. Para que el riñón pueda concentrar la orina, necesita crear una zona de muy alta concentración en su interior, en la médula renal. Y el ingrediente principal para crear esa zona es la urea. La que produce el hígado. La que produce el hígado. Si el hígado está fallando y no produce suficiente urea, el riñón pierde la herramienta principal para concentrar la orina. Se ve forzado a perder agua. ¡Wow! Y claro, está la causa más simple, que el animal beba agua compulsivamente por un problema de comportamiento. El síntoma es el mismo, pero el origen puede estar en el páncreas, las adrenales, el útero, el hígado o el cerebro. Ok, entiendo la parte de la plomería, el agua que entra y el agua que sale. Pero los apuntes también hablan de un estado de autoenvenenamiento, cuando los riñones fallan. Usan la palabra uremia. Suena terrible. ¿Lo es? Es literalmente la basura acumulándose en la sangre. Es exactamente eso. La uremia es el conjunto de síntomas que aparecen cuando el cuerpo se intoxica con la urea y otros desechos que el riñón debería haber eliminado. ¿Y cómo se manifiesta? El paciente pierde el apetito, vomita, tiene un aliento con un olor muy particular, está decaído, se siente envenenado desde adentro. Y es crucial clasificar de dónde viene esa uremia. ¿A qué te refieres con clasificarla? Se divide en 3 categorías según donde esté el origen del problema: prerrenal, renal y postrenal. La uremia prerrenal significa que el problema está antes del riñón. O sea, el riñón como estructura está sano, pero no le llega suficiente materia prima para trabajar. Por una deshidratación brutal, por ejemplo. Esa es la descripción perfecta. El riñón está listo para trabajar, pero no le llega el flujo necesario. La uremia renal es cuando el problema sí está en la fábrica. Ahí sí es el riñón. Ahí sí. Las nefronas, las unidades de filtración, están dañadas y son incapaces de hacer su trabajo. Este es el fallo renal del que siempre hablamos. Y la postrenal, por lógica, tiene que ser un problema después del riñón. Correcto. Hay una obstrucción. Puede ser un cálculo en la uretra, un tumor, lo que sea que impida que la orina salga. Imagina una tubería tapada. La presión sube hacia atrás. Exacto. La orina se acumula, la presión sube y acaba aplastando y dañando los riñones. Saber si el problema es de flujo, de fábrica o de drenaje lo cambia todo. Claro, pero para saber si el problema es la tubería o la fábrica, necesitas ver qué está pasando. Y los apuntes insisten en que la mejor herramienta no es una máquina carísima, sino algo mucho más simple: una muestra de orina. La herramienta de oro. Parece casi demasiado fácil. ¿Qué es lo que estamos buscando ahí dentro? Buscamos la historia que cuenta el riñón. Y el primer capítulo, el más importante, es la densidad urinaria. La concentración. Exacto. Medimos qué tan concentrada o diluida está la orina comparada con el plasma sanguíneo. Es la prueba más directa de si el riñón está trabajando o no. Y aquí es donde los apuntes se ponen específicos, con los números. Pero para no perdernos, podemos hablar en términos de qué significan. Claro, hay 3 escenarios. El escenario ideal en un cuerpo que necesita ahorrar agua es una orina muy concentrada, muy densa. Los apuntes la llaman hiperestenuria. Hiper de mucho. Eso nos dice que los riñones están haciendo un trabajo excelente de concentración. Prácticamente descarta un fallo renal importante. Ok, riñón trabajador, orina concentrada. Entendido. Luego está el peor escenario posible. Una orina que tiene una densidad prácticamente idéntica a la del plasma. Imagina que el agua que entra es igual a la que sale. Los apuntes lo llaman isostenuria. Iso de igual. Es la señal más grave,
porque nos dice que el riñón ha dejado de trabajar por completo. Se ha convertido en una tubería pasiva. Es la señal de rendición del riñón. El filtro está roto y el líquido solo pasa de largo. Exactamente. Y luego hay un tercer estado. Curioso. Una orina muy diluida, menos densa incluso que el plasma. Se llama hipostenuria. Hipo, de poco. Aunque no es normal, paradójicamente nos dice que los riñones funcionan. Para diluir activamente la orina se necesita energía y nefronas sanas. Ahora, y esto es lo más importante de todo, la interpretación de estos datos depende por completo del estado de hidratación del paciente. A ver, explícame eso. Volvamos a nuestro perro deshidratado. Su cuerpo está gritando por agua. Sus riñones deberían estar produciendo la orina más concentrada posible para no perder ni una gota. La hiperestenuria. Exacto. Si en ese estado crítico tomamos una muestra y vemos que su orina está diluida, que es isostenúrica, es una emergencia. Claro. Es la prueba irrefutable de que sus riñones, a pesar de la orden desesperada del cuerpo, son incapaces de responder. Es un fallo renal severo. Entendido. El contexto lo es todo. Más allá de la densidad, los apuntes hablan de las tiras reactivas. ¿Qué más podemos encontrar? Muchísimo. La presencia de proteínas puede ser la primera señal de que el filtro principal del riñón, el glomérulo, está dañado y deja escapar moléculas grandes. Como una coladera con hoyos muy grandes. Exacto. Si encontramos glucosa, como decíamos antes, es un indicador casi seguro de diabetes. Nos dice que el nivel de azúcar en sangre ha superado el umbral que el riñón es capaz de reabsorber. Ahí está la conexión con el páncreas. También podemos detectar sangre oculta, glóbulos blancos, pigmentos biliares. Cada uno es una pista que nos orienta hacia una infección, una inflamación, un problema hepático. Y por último, lo que se ve en el microscopio, el sedimento. Ahí es donde se encuentran las pruebas del crimen, por así decirlo. Totalmente. Después de centrifugar la orina, miramos el residuo. Podemos ver bacterias, cristales, pero el hallazgo más grave son los cilindros celulares. ¿Qué es un cilindro exactamente? Es literalmente un molde del interior del riñón hecho de células muertas. Esa es una descripción increíblemente precisa. Son moldes de proteína que se forman dentro de los diminutos túbulos renales. Si el riñón está sufriendo un daño agudo, las células que recubren esos túbulos mueren, se desprenden y se quedan pegadas a esos moldes. ¡Wow! Cuando vemos un cilindro celular en el microscopio, estamos viendo un trozo del riñón muerto que ha sido arrastrado por la orina. Es una prueba directa de un daño grave y activo. Con toda esta información podemos empezar a construir una línea de tiempo del daño. ¿Cuál es la diferencia fundamental en la práctica entre un fallo renal agudo y uno crónico? La velocidad y la esperanza de recuperación. El daño renal agudo es un golpe súbito y violento. Puede ser por una intoxicación, una infección brutal. Algo que pasa de un día para otro. Exacto. La función renal se desploma en horas o días. La buena noticia es que si actúas rápido y eliminas la causa, a menudo es reversible. El riñón puede recuperarse. ¿Y el crónico? La enfermedad renal crónica es, como decía antes, una película de terror a cámara lenta. Es una pérdida progresiva, silenciosa e irreversible de nefronas a lo largo de meses o años. Y ahí es donde entra la capacidad de compensación del riñón. Que es a la vez una maravilla y una trampa mortal. Los primeros signos de que algo va mal, como que el riñón ya lo puede concentrar la orina, no aparecen hasta que se ha perdido cerca del 67% de la función renal total. Espera, ¿me estás diciendo que puedes perder 2/3 de tus riñones y apenas darte cuenta? Exacto. Y los análisis de sangre que miden la urea y la creatinina, los marcadores de la uremia, no se alteran de forma significativa hasta que la pérdida de función alcance el 75%. ¿75%? El cuerpo puede sobrevivir con solo un 25% de sus riñones funcionales. Por eso, cuando finalmente se diagnostica la enfermedad renal crónica, el daño ya es enorme e irreversible. Y como los riñones están conectados con todo, supongo que cuando el fallo es crónico, el impacto se ve en todo el cuerpo. En absolutamente todo. Los apuntes describen las manifestaciones sistémicas. En el sistema gastrointestinal, la urea tóxica causa úlceras en la boca y el estómago. En el cardiovascular, la hipertensión, imagino. Casi una constante. A nivel de la sangre, ya mencionamos la anemia por la falta de eritropoyetina.
A nivel neuromuscular, los desequilibrios de potasio causan una debilidad muscular profunda. Hay un ejemplo en los apuntes sobre los gatos que me pareció increíblemente específico. Dicen que el potasio bajo hace que no puedan levantar la cabeza. ¿Cómo es esa conexión? Es una conexión directa. El potasio es esencial para la contracción de todos los músculos. Cuando los riñones crónicamente enfermos no pueden retenerlo, los niveles en sangre caen, tanto que los músculos de todo el cuerpo se vuelven extremadamente débiles. Y en los gatos se nota en el cuello. Sí, los músculos del cuello son particularmente sensibles y se produce lo que se llama una ventroflexión. Literalmente, no tienen fuerza para sostener su propia cabeza. Es un signo dramático de cómo un desequilibrio interno se manifiesta físicamente. Terrible. Y finalmente, en los huesos, se altera todo el metabolismo del calcio y el fósforo, lo que lleva a que se descalcifiquen y se debiliten. Es una enfermedad que realmente devasta todo el organismo. Si algo queda claro de esta inmersión es que el riñón es el gran director de orquesta silencioso del cuerpo. Una simple muestra de orina no solo nos dice si el filtro está roto, Sino mucho más. sino que puede ser el primer indicio de que el páncreas no controla el azúcar, el hígado no está produciendo urea o que las glándulas suprarrenales están fuera de control. El riñón no solo sufre, sino que delata los secretos de otros órganos. Esa es la gran lección. No es un órgano aislado. Es un centro de información. Y la orina es su informe diario. Y la segunda gran idea es que síntomas como beber y orinar más de la cuenta, que parecen triviales, son una de las señales de alarma más serias que el cuerpo puede darnos y nunca deberían ignorarse. Nunca. Son la punta de un iceberg, que puede ser gigantesco. Y esto plantea una pregunta importante. A ver, Las fuentes que analizamos enumeran una larga lista de factores de riesgo para el daño renal. Y no hablamos solo de venenos o toxinas obvias. Hablamos de medicamentos de uso común como los antiinflamatorios. que se usan para todo, exacto, de enfermedades que parecen no tener relación, como una pancreatitis, problemas cardíacos e incluso algo que nadie conectaría, una mala salud dental. La salud dental. Una mala salud dental genera una inflamación crónica en todo el cuerpo que bombardea los riñones constantemente. Es una red de conexiones que no siempre vemos. Y aquí va el pensamiento final para reflexionar. Sabiendo que nacemos con un número finito de nefronas y que éstas no se regeneran, la cuenta bancaria que no admite depósitos. Exacto. Cómo las decisiones de salud aparentemente no relacionadas y los tratamientos que consideramos cotidianos podrían estar afectando silenciosamente nuestra reserva renal a largo plazo. Esto subraya la importancia de un enfoque proactivo y de la monitorización, de buscar problemas antes de que den la cara en lugar de esperar a que aparezcan los signos evidentes de un fallo, que parece entonces ya es en gran parte irreversible.